El fin de los tiempos, la nueva etapa que se abre a la humanidad, comienza por una aguda lucha entre Dios y sus aliados versus el maligno y los suyos. Un tiempo en que debemos prevenirnos de cualquier influencia oscura y energías desconocidas, porque son ámbitos en que el maligno actúa. En estos tiempos convulsionados, hay solo dos campos, el campo de Dios y el campo del maligno. Pero hay veces algunas cosas espirituales que no son de Dios, tendemos a pensar que son inocuas, como el yoga, que se ha popularizado en Occidente como una disciplina para relajación mental y estiramiento del cuerpo. Sin embargo, la mayoría ignora que el yoga llama a fuerzas desconocidas, incluso solamente a través de sus posiciones corporales, que están diseñadas en la religión hinduista para despertar esas fuerzas. En este video hablaremos sobre la imposibilidad de separar los ejercicios físicos del yoga de su espiritualidad global y especialmente sobre el efecto que producen las meditaciones y la práctica de despertar energías ocultas que no se sabe a dónde conducen y a quién permiten ingresar. Hay que considerar que el yoga es una antigua religión pagana. Tiene detrás la filosofía hinduista que cree en la reencarnación, el karma y da más trascendencia al yo que a Dios. Hay varias partes del yoga como son sus posturas físicas, su meditación, su adoración a ciertas divinidades. Pero todos estos aspectos están conectados inexorablemente. No se los puede separar. No se puede optar por una parte del yoga y desechar otras, porque una parte trae la otra inconscientemente, sin buscarlo. De tal forma que no se puede, por ejemplo, aislar su ejercicio físico de la meditación y del culto a divinidades que no son el Dios único del cristianismo. En Occidente, el yoga se ha convertido en la base del movimiento New Age, pero no ha perdido la lógica que está detrás de su liturgia, porque parte de esta liturgia son las posturas físicas que se llaman asanas. Los padres hinduistas predicaban que el yoga era una forma de aislarse de la existencia corporal y liberarse de los lazos de la vida mortal para dejar atrás el sufrimiento. Y que para superar el sufrimiento las personas necesitaban renunciar a las comodidades físicas y a los apegos. Los yogis antiguos creían que la atención desmedida hacia el cuerpo, hacia lo material, era un impedimento y distraía de la verdadera práctica que es la meditación. Sin embargo, esto se ha dado vuelta en Occidente, y nadie que practique yoga tiene la intención de liberarse de su cuerpo y de las gratificaciones que da. En cambio, lo conceptualizan como una forma de encontrar la paz, la felicidad y la salud en la vida cotidiana en medio del mundo. Esto se logra mediante la meditación, que se alcanza cuando se practican las posturas físicas o asanas. O sea que el yoga hoy en Occidente es visto como un repertorio de posturas físicas diseñadas para fortalecer y estirar el cuerpo, más un ejercicio de meditación y contemplación asociados. Y esto está llevando a que muchos tengan la fantasía de que pueden separar el repertorio de esos ejercicios físicos que consideran inocuos del resto de la espiritualidad. Y este es el error. ¿Dónde está la equivocación? Cuando se hacen estos ejercicios físicos, las posturas, los instructores llaman a la meditación, y esto se hace sobre el yo. Las preguntas centrales de meditación de los que practican yoga hoy en Occidente es ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo obtener mi paz interna? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz a mí? La primera dificultad con esto es que es una filosofía que se centra en uno mismo, como su propio Dios. Y en este sentido es diametralmente opuesto al cristianismo, que identifica un Dios externo a uno mismo al que debemos recurrir para solucionar nuestros problemas. La segunda dificultad es que el yoga no toma en cuenta al resto de las personas, ni siquiera a la familia. Su ideal es el hombre desconectado de la sociedad. Y esto es contrario al cristianismo, donde se concibe al ser humano como un hombre social inserto en una comunidad.
dentro de la cual debe asistir al resto con su oración y apoyo para que alcance la salvación. Y la tercera dificultad es que las asanas son posturas que favorecen la meditación y la apertura de la mente y del cuerpo a energías que habitualmente están escondidas y que no se sabe a dónde conducen. Un caso típico es el despertar de la Kundalini, que produce estados alterados de conciencia, ya sea que se busque o no. Pero lo más temible de este despertar es la apertura de puertas a fuerzas que no están identificadas específicamente. El yoga está enfocado implícita o explícitamente a despertar la Kundalini, comenzando con las posiciones corporales y siguiendo con el método de meditación asociado a ellas. ¿Y qué es la Kundalini? En el hinduismo, Kundalini es en realidad una diosa que reside en la base de la columna vertebral y es despertada por la práctica del yoga. La Kundalini es el primero de los 7 chakras que tiene el cuerpo humano, que comienza en la base de la columna vertebral y llega hasta la cabeza. Si vas a internet y pones la palabra yoga, encontrarás que en la mayoría de los sitios que promocionan yoga mencionan a la Kundalini como el superpoder de nuestra vida, donde se centran todas las energías del cuerpo y la mente. Sea lo que sea la Kundalini, el yoga la trata de despertar. Y si originalmente en el hinduismo era una diosa, entonces probablemente sea una deidad que no responde al Dios que conciben los cristianos. Y todas las deidades que no responden al único Dios son expresiones para desconfiar. Y si vamos al extremo, serían expresiones del maligno según lo ha definido San Pablo. Considerando esto entonces, la práctica de despertar la Kundalini es simplemente una invitación a despertar en nosotros mismos entidades o energías que no sabemos bien qué son. Cuando se despierta la Kundalini, se producen una serie de efectos físicos muy importantes, como espasmos involuntarios, temblores, sensación de pesadez, de electricidad circulando en el cuerpo, visiones o sonidos, a veces deseo sexual disminuido o por el contrario aumentado notoriamente. Además, los que la han despertado hablan de dolores de cabeza, sensación de presión dentro del cráneo, aumento de la presión arterial y ritmo cardíaco irregular, y un largo etcétera que no vale la pena seguir mencionando porque con esto tenemos una idea. Tradicionalmente, la gente visitaba ashrams en la India para despertar su Kundalini, donde los maestros pueden controlar esto. Pero como el yoga se ha masificado en Occidente, el despertar de la Kundalini se hace en cualquier instituto de yoga. Pero si sabes algo sobre guerra espiritual, muchos de estos síntomas son señales de alerta sobre ataques y posesión demoníaca. Sin embargo, no estamos afirmando que la Kundalini es un demonio o que el yoga invoca al demonio, nada de eso. Sino que el yoga se abre y trabaja con entidades y energías desconocidas que no sabemos de dónde provienen y por eso son oscuras, y abre puertas. Y cuando uno se abre a entidades desconocidas, puede entrar cualquier cosa dentro de uno. Esto quiere decir que puede entrar el demonio por esta apertura de tus chakras que no puedes controlar. El padre Jordi Rivero, que ha estudiado en profundidad el tema, ha dicho que el cristiano no debe tratar de poner su mente en blanco, hacer mantras tipo hindú o tener experiencias extrasensoriales, porque al enemigo de Dios le fascina que la gente se relaje y ponga su mente en blanco cuando él está rondando. Una mente abierta a que entre cualquier espíritu sería fácilmente penetrada por el demonio. Y una ex bruja convertida al cristianismo llamada Beth ha dicho que en los cultos satánicos en que ella participó buscaban concentrar la energía para moverla de un lugar a otro, y que le enseñaron a usar el yoga para canalizar esas energías para hacer trabajos. Cada pose específica del yoga tiene un propósito de abrir y alinear tu espíritu y alma a diversas deidades y energías, y esto es canalizado por la Kundalini. Beth dice que ella fue instruida a pedir que esa energía entrara en su cuerpo a través de una serie de posturas específicas que son las asanas del yoga, y que luego serían canalizadas para poder alinearse con un poder externo. En resumen,
El fin de los tiempos ha polarizado las posiciones y debemos alejarnos lo más posible de energías desconocidas y de religiones que no adoran al Dios en el que creemos los cristianos. Y el yoga es un típico caso que abre puertas a energías desconocidas y está construida para adorar a dioses que no son el único Dios conocido, como hemos visto. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte sobre la incompatibilidad del yoga con el cristianismo. Y me gustaría preguntarte si tú conoces personas cristianas que practican el yoga y qué explicación te dan para practicarlo. El texto de este video lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube, donde también encontrarás la recomendación a otros videos y artículos relacionados. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una información que muchos no conocen.